Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos. Estamos en nuestra clase número 11 de este curso que se llama Cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles, y vamos a iniciar esta clase que se titula Viviendo sin murmurar. Una cosa que de veras es difícil, ¿verdad? Para todos nosotros guardarnos nuestros comentarios, pero hoy vamos a ver qué es lo que Dios va a hablar a nuestras vidas sobre este tema tan importante que es la murmuración. Y para iniciar nuestro tiempo de enseñanza, le voy a pedir a mi hermano Roberto Méndez que nos haga favor de dirigirnos en oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Adelante, hermano Roberto. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das día a día. Dentro de las bendiciones, oh Dios, esta clase que vamos a tener hoy, Señor, para que esta clase, Señor, oh Dios, sea de gran bendición para todos nosotros. Llena de sabiduría a nuestra hermana Rosy, para que podamos aprender bien de estas clases y también aprendamos también a vivir sin murmuraciones, Señor. Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso, por este pan espiritual que nos das, por este alimento, Señor, y bendice a todos los que estamos acá y también a aquellos, Señor, apresura los pasos para los hermanos que vienen de camino y van a entrar a la sala de Zoom. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Roberto. Pues vamos a ver la presentación de nuestra clase. Y esta es la presentación de nuestra clase número 11. Fíjense qué cosa, ya vamos bien adelantados en la clase 11. Muy bien. Bueno, vamos a ver el objetivo de la clase. El objetivo de nuestra clase es entender que murmurar de nuestros hermanos nos hace pecar contra Dios. Y como introducción, hermanos, fíjense que hoy les voy a contar una historia de un hombre que tenía un serio problema de miopía. Él no veía las cosas con claridad, pero se consideraba un gran experto en la evaluación de obras de arte. Un día visitó una galería con su esposa y también iba acompañado de unos amigos. Y debido a que se le olvidaron los lentes en su casa, no podía ver las pinturas con tanta claridad, pero eso no le impedía ejercer sus duras y crudas opiniones. Al detenerse ante lo que él pensó, porque vio que ahí había un cuadro, ¿verdad? Y se detuvo y y dijo, este es un retrato de cuerpo entero. Y no dudó en criticarlo de forma cruel y con cierto aire de superioridad dijo, entre otras cosas, este sujeto que se encuentra ahí, de verdad, está vestido en una forma ordinaria y andrajosa. Y añadió, esta imagen no es digna de aparecer en ningún lado, mucho menos en una galería de arte. Vean nada más qué cosa tan espantosa es la que este pintor pintó aquí en esta escena. Luego continuó con muchos comentarios muy despectivos sobre esa desagradable imagen, hasta que su esposa lo vio, lo que estaba haciendo, se acercó a él y lo apartó discretamente para decirle en voz baja, querido, estás enfrente de un espejo, eso no es una pintura, lo que estás criticando tan duramente es tu reflejo en ese espejo. Hermanos, la proyección es un mecanismo de defensa que consiste en atribuir nuestras propias faltas a los demás. Es algo común en nuestros días. El Señor nos invita a ungir nuestros ojos con colirio para que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición espiritual en vez de estar criticando severamente como este hombre criticó aquello que le parecía una pintura. Nosotros también, en vez de estar criticando severamente a otros, con esa misma severidad deberíamos de tomar en cuenta nuestra condición espiritual. Una vez que lo hagamos, el Espíritu Santo nos motivará a quitar primero la viga de nuestro ojo antes de señalar a nuestro prójimo para que realice cambios en su vida.
Vamos a ver nuestro pasaje de estudio, que es Santiago capítulo 4, versículos 11 al 17. Santiago 4, 11 al 17. Lo voy a leer para ustedes y después vamos a leer del 11 al 12. Así es de que preparen sus Biblias para que alguien nos apoye leyendo Santiago 4, 11 al 12. Mientras tanto, leo para ustedes. Santiago 4, 11 al 17 dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no es hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a leer nuestro primer bloque de estudio, que se titula ¿Quién eres para que juzgues a otro? Le voy a pedir a alguien que me haga favor de leer Santiago 4, versículos 11 y 12, por favor. Santiago 4, 11 y 12. Amén, hermana. Gracias, hermanita. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Muchas gracias. El 12, hermana, por favor. Continúo. Sí. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Gracias, hermanita. Ay, qué representante. Hermanos, aquí entramos de lleno en un problema muy grande en las congregaciones, que es la murmuración, la cual realmente afecta las vidas de quienes se encuentran inmersos en ella, ya sea voluntaria o involuntariamente. Un problema muy grande con una solución muy simple, porque se parece imposible, ¿verdad? Imposible que los hermanos dejen de murmurar entre ellos. Sin embargo, la solución es tan pequeña que es el simple respeto del uno por el otro. Tristemente criticamos a quienes nos generan incomodidad, a los que nos hacen sufrir, y en tiempos de dificultad criticamos a quienes sufren menos que nosotros. En ocasiones pensamos que ellos deben de estar en amistad con el mundo o son menos espirituales porque no sufren como nosotros. Fíjense, en ocasiones el simple hecho de ver que otra persona no tiene, vamos a decir, la misma necesidad financiera que yo, me hace pensar que él está en medio de una situación de que está haciendo trampa en los negocios o que está haciendo cosas indebidas, por eso tiene más. Y sin embargo no es así, pero es muy fácil darnos uno a este tipo de murmuración. Como dice el versículo, la murmuración nos hace transgresores de la ley, porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo cual es un mandato que nos dejó nuestro Señor. Dios es el único justo juez, quien nos juzgará con justicia y nos dará cada uno lo que merecemos, porque ese es el papel que tiene Él, no es nuestro papel. Existe un antiguo hecho que dice así: acusar a los hermanos, ese es trabajo del diablo, dejémosle ese trabajo a él. Imagínate, hermano, en qué lugar nos ponemos al ejercer semejante pecado. Al ser nosotros los acusadores, ya ni tiempo le damos al
al enemigo de ir a decirle al Señor cómo se está portando el hermano. Ya nosotros mismos nos adelantamos. Ay, Señor, te pido por aquel hermanito que anda metido en a saber qué cosas. No es nuestro papel. Además de que solo Dios es legislador y juez, Él tiene poder para poner las leyes y juzgar al mismo tiempo, porque solo Él puede ejecutar sus justas sentencias. Nosotros al querer hacer lo mismo, eso nada más demuestra nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra presunción de querer obrar como jueces cuando no estamos en las condiciones de hacerlo. Como si nosotros somos Dios, entonces ya es, Señor, pues quítate del trono porque ahora quien va a juzgar, mira, yo merita. Pues eso es una ofensa grande en contra del Señor. Fíjense, hermanos, la expresión ¿quién eres tú? En el griego es enfática, es así, es una sentencia y se hace dura. ¿Tú quién eres? Es una expresión muy confrontativa y la pregunta que nos hace Dios en este pasaje nos lleva a voltear a los ojos hacia nosotros mismos en lugar de estar mirando al hermano, ¿verdad? Nosotros cuando estamos cuestionando alguna actividad que está haciendo el hermanito, ay, oye, ¿por qué hablar así? Oye, ¿por qué estar haciendo tal cosa? Ay, míralo, ay, cuando Dios nos dice, ¿tú quién eres? Ya nuestra mirada pasa de estar de frente viendo al hermanito a ver qué pero le hallo, a voltearme a ver, ¿y yo quién soy para estar señalando esas cosas en el hermano? El vicio contra el que advierte Santiago es el de hablar mal los unos de los otros. Y el verbo que se utiliza en esta porción escritural es catalaleo. Es la palabra número 2635 del Strong y significa calumniar, maldecir, denigrar, pero disminuir el valor de la reputación de alguien mediante un habla maliciosa. Fíjense nada más qué cosa, qué impacto tiene esta palabra catalaleo. Es disminuir la reputación, el valor de la reputación de alguien mediante un habla maliciosa dirigida contra el prójimo. También es difamar, es atacar la reputación de alguien, pero fíjense la característica, a sus espaldas. O sea que para eso se espera uno a que el hermanito se voltee por allá, camine para allá, para que entonces yo me pueda dar vuelo diciendo cosas de él. Hermanos, estas actitudes manifiestan divisiones en el cuerpo de Cristo. La calumnia y la maledicencia son pecados particularmente importantes para los cristianos porque señalan una vida carnal. Vamos a leer Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3, si alguien me hace favor de leerla. Y también vamos a leer Primera de Pedro 3, 13 al 17, para que vayan buscando. ¿Sí? Gracias. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Sandrita, adelante. Ok. Primera de Pedro dijo 2. 1 al 3. Ok. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Muchas gracias, hermana. Como vemos, el apóstol Pedro nos advierte sobre la maledicencia, entre otros pecados tan graves como la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, puesto que forman parte de la misma raíz que es la murmuración. Pero hermanos, también existe la posibilidad de que no somos nosotros de quienes seamos los murmuradores, sino que nosotros nos veamos envueltos como víctimas de la murmuración, que seamos el objeto de que otros murmuren de nosotros.
injustificadamente. Y eso ataca duramente a la iglesia y eso duele mucho. Y también hay un mensaje que nos da nuestro Señor por si estamos en medio de ese problema de la murmuración. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Si alguien me hace favor de leer Primera de Pedro 3, 13 al 17, por favor. Amén. Gracias, hermana. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Vean, hermanos, fíjense, no sé si ustedes, bueno, ya lo vamos a platicar en el tiempo del material del alumno, en el tiempo de interacción, pero cuando uno está en medio de una murmuración grande, en medio, vamos a decirlo coloquialmente, de un chisme de iglesia grande, es bien doloroso. Dice uno, bueno, ¿cómo se les ocurrió inventar tanta infamia? Pero aquí el Señor nos está diciendo cosas bien bonitas. Primero dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Qué bonito es vivir en la seguridad de morar bajo el abrigo del Altísimo. Qué bonita palabra, como diciéndote, mijo, ¿quién te va a hacer daño si aquí está tu papá para cuidarte? Si vosotros seguís el bien, o sea, esa es la condicionante. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, si nosotros estamos trabajando bien y estamos morando a la sombra del Omnipotente, ¿quién es aquel que nos podrá hacer mal? Y luego dice, no os amedrentéis, no tengas miedo por temor de ellos, ni te conturbes, sino santifica a Dios el Señor en tu corazón. No generes raíces de amargura. No te pongas a pensar, ay, pero condenado hermanito, mira, yo también un día te voy a agarrar y vas a ver. No, sino por el contrario, ¿verdad? Debemos de, con nuestra conducta, con nuestro pensar, con nuestra intimidad en nuestro corazón, en lo más profundo, desde debemos santificar al Señor nuestro Dios, no ofenderlo. Si los hermanitos quieren decir, que digan ellos, pero yo sigo con mi mirada puesta en Dios. Y luego nos da una tercera recomendación que dice, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, mira, esas infamias, eso que están ellos hablando de ti a tus espaldas, ponte tranquilo porque sábete que serán avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y todavía más, si ya estamos en esa situación, todavía nos dice, mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, hermanos, aquí tenemos las dos recomendaciones. Si tú eres el que vas a iniciar con un chisme, con una cosa que ni al caso, detente, porque serás avergonzado. Pero si tú estás en medio de ello, santifica al Señor desde lo profundo de tu corazón, no generes raíces de amargura y deja que el Señor obre con la forma en la que Él ya lo tiene planeado. Hermanos, como venimos estudiando, la murmuración sigue siendo un tema de mal dominio de la lengua. Y como vemos, si somos objeto de murmuraciones injustificadas, descansemos en esta preciosa promesa de que aquellos murmuradores serán avergonzados.
Y por el contrario, nuestro pasaje de estudio dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Veamos un ejemplo de personas que murmuraron contra su hermano y lo juzgaron para ver de qué manera trató Dios con ellos. Vamos a Números capítulo 12, versículos 1 al 16. Si alguien nos hace favor de leer Números 12, versículos 1 al 16, por favor. Y tenemos un caso de murmuración. Vamos a ver cómo es que Dios obró en medio de esta circunstancia. Números 12, versículos 1 al 16. Amén, yo voy a leer, hermana. Gracias, hermanita Doris. Números 12, 1 al 16, ¿no, hermana? Sí. Así dice la palabra de Dios. Mientras estaban en Aserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra, así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron ahí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueño, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténgala fuera del campo durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Muchas gracias, hermana. Pues aquí vemos un caso de murmuración, ¿verdad? Ahí estamos viendo cómo estaban ellos murmurando acerca de Moisés. Y pues Moisés, como tenía un corazón tan manso, tan humilde, pues él no hizo nada. Y el Señor tomó la justicia por su mano. Y entonces les reveló que ya los había escuchado, que no estaba de acuerdo con semejante murmuración, ejerció un juicio y un castigo. Y ahí quedó Miriam María con la piel completamente blanca y completamente leprosa, y padeció la enfermedad de la lepra los 7 días
que el Señor así le mandó. Hermanos, a veces vivimos como si Dios no nos viera y como si Dios no nos escuchara en todo momento. Este es el caso de María y Aarón, que murmuraron en contra de Moisés y Dios tomó cartas en el asunto, juzgó, ejerció justicia y de manera que, hermanos, tengamos temor de Dios al expresar nuestros comentarios sobre algún hermano que recordemos también es hijo de Dios y Dios no está sordo, ni su mano ha sido cortada. Entonces, Él va a ejercer justicia. Seamos sabios y guardemos silencio, ya si no por respeto al hermano, que sería lo ideal, ¿verdad? Que sería lo correcto, que dijeran, bueno, ¿cómo voy a iniciar semejante murmuración acerca de ese hermano? Pues si ya no es porque lo respeto, por lo menos por respeto a Dios su Padre, ¿verdad? Que es también mi Padre y por respeto a Él debo de aprender a guardar silencio. Vamos al bloque número 2 de nuestro estudio del día de hoy y se titula Si el Señor quiere, viviremos y haremos. Para eso vamos a leer Santiago capítulo 4 versículos 13 al 15. Si alguien me hace favor de leerlo, Santiago 4 del 13 al 15, por favor. Amén, hermana. Ay, gracias, hermano Roberto. Dice así el 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, la dependencia del Señor se observa en el hecho de ponerle a Él primero antes de realizar cualquiera de nuestros proyectos, cualquier actividad, cualquier planeación, por muy pequeña que sea, debemos mantenerla siempre en las benditas manos de nuestro Señor para que Él nos dé dirección y ponga orden. De hecho, algunos afirman que como hijos de Dios no debemos de hacer planes basados en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia seguridad. Sin embargo, nosotros debemos de saber, miren, hay personas que dicen que, como aquí dice que no deberíamos de tener planes de hoy iremos a tal ciudad y haremos y allá estaremos traficando. Algunas iglesias enseñan que no debemos de hacer plan de ningún tipo, sino vivir así como una hoja al viento. Pero no entienden el trasfondo de este versículo. Lo malo no está en el plan que están haciendo, sino que lo están haciendo sin tomar en cuenta a Dios. Lo están haciendo en sus propias fuerzas. Entonces, aquí tenemos dos puntos. Primero es de problemas en este porción escritural. Los dos problemas son, el primero, no dar prioridad a Dios en nuestros planes, como ya lo comentábamos anteriormente, y el segundo es por los propósitos de dichos planes, porque dice, traficaremos y ganaremos. Sus planes son meramente egocéntricos, solo buscando el fin financiero propio. Para su propio deleite personal, finalmente estos planes no toman en cuenta a Dios. Entonces, no es en sí porque hagamos el plan, sino porque Dios está fuera de ese plan y porque su propósito es nada más dinero y obtener beneficio de otra persona. Entonces, hermanos, si nosotros nos comportamos de semejante manera al hacer nuestros planes, igual como estamos viendo, ¿qué diferencia habría entre nuestro comportamiento y el de una persona que no es hija de Dios, entre un incrédulo? Pues ninguno. Esto nos debe hacer reflexionar en que nuestro llamado es vivir una vida que refleje nuestra fe en Dios. El Señor Jesús nos da un ejemplo de alguien que planificó egoístamente sin tomar en cuenta a Dios y los resultados que obtuvo. Vamos a leer Lucas 12, versículos 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21.
Si alguien me hace favor de leerlo. Esta persona estaba haciendo planes igual, sin tomar en cuenta a Dios, y vamos a ver cuál fue el resultado. Lucas 12, 16 al 21, por favor. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. También vamos a leer Salmos 143, 8 para que la vayan preparando. Salmos 143, 8. ¿Le voy a Adelante. leer yo la de Lucas 12, hermana? Por favor, hermano, si es tan amable. Muy bien. Dice la palabra. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Gracias, hermano, amén. Recordemos que la Biblia llama necio a quien vive como si Dios no existiera. Y como tal, vemos sus planes egoístas y vemos que el fruto de su trabajo fue para otro y no para este hombre rico. Entonces, démosle la prioridad, hermanos, a Dios, que Él se merece, porque es mayor que nosotros, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro proveedor. Dios dice de qué manera comportarnos en cuanto a los planes. Ahora vamos a leer Salmos 143, 8 para ver cómo es que nos debemos de comportar en cuanto a los planes. Y planes del día a día, planes pequeños, no para ir y, voy a ir a hacer un gran negocio, ¿verdad? Sino un plan a corto plazo, ¿verdad? Un plan pequeñito para el día. Salmo 143, 8. Amén. Gracias, hermano. 143, 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Gracias, hermano. Qué diferente, ¿verdad, hermanos? Desde temprano buscar al Señor y confiarle nuestros planes del día, nuestra cotidianidad, lo que nos hace vivir un minuto tras otro. Pedir su dirección elevando nuestra alma hacia Él, en lugar de andar batallando afanados por nuestra rutina diaria, cuando nuestro paso por este mundo es efímero y fugaz. Yo creo que al pensar en esa pequeñez, en esa bruma que es nuestra vida, que se pasa el tiempo tan rápido y cuando vemos ya no estamos, eso nos debería de hacer abrazarnos más a Dios y cada día encomendárselo a Él. Y desde que abrimos los ojos, Señor, gracias por este día que tú me das, gracias porque tengo una oportunidad más y que este día, Señor, yo camine el camino que tú quieres que yo ande. Y eso nos dará más seguridad, más paz, más éxito en nuestros planes. Vamos a nuestro tercer bloque de estudio, que se titula, es nuestro último bloque. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y voy a leer para ustedes nuestro último bloque de estudio que dice así, Santiago 4, versículos 15 a 17. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Aquí vemos una clara advertencia en contra del orgullo y la soberbia, las cuales son abominables a los ojos de Dios y nos lo ha dejado saber claramente a través de su palabra escrita, que es la Biblia. Vamos a leer Proverbios 6, del 16 al 19, y otro hermanito, por favor, que nos haga favor de buscar Proverbios 12, 4. 6, 16 a 19 y 12, 4. Proverbios. Proverbios 6, hermana. Sí, por favor, hermano Roberto, 6, 16 a 19. Del 16 al 19. Amén. Dice Así así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hasta el 19. Hasta el 19. Sí, amén. Como vemos, este versículo nos hace referencia a que para Dios es detestable, sumamente detestable, la soberbia. Y ahora vamos a ver qué repercusión tiene esta actitud. Vamos a Proverbios 12, 4, por favor. Proverbios capítulo 12, versículo 4. Si alguien lo tiene, que me lo lea, por favor. Amén. Gracias. Amén, hermano. Proverbios 12:4, así dice. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Ay, ¿qué crees, hermana? A ver, creo que tengo mal yo la cita. Proverbios 12, 4 es la que busco, la que dice altivez de ojos. Es que es otra versión, creo, hermana. ¿Sí? A ver si alguien la tiene por ahí. Sí, yo tengo aquí 12, 12.4, en la 12.4 dice, bueno, es que es similar. La mujer virtuosa Ajá. es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Es Ay, similar. a ver, vamos a buscarla porque altivez de ojos y orgullo de corazón. Sí, Proverbios 12.4 nos dijo, Ya lo hermano. estamos buscando. Sí, se me hace que tengo mal la cita yo. Proverbios 21:4. Estaba al revés, fue error de dedo. Ese es el que quiero que me hagan favor de leerlo. Proverbios 21:4. Y también si tienen el material ahí del alumno, por favor, corríjanlo porque... Ah, no, en esta no viene en el material del alumno. Proverbios 21:4. Es que en vez de poner Amén. el 2 y el 1, puse el 1 y el 2. Gracias, hermano. Lo leo yo, bueno. Dice, Sí. altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. Gracias. Vemos cómo la altivez y el orgullo no son pecado y como tal nos alejan de Dios. Fíjense, hermanos, entonces aquí estamos viendo cómo si nosotros por querer vivir la vida a nuestra manera, arrogantemente, con soberbia, diciendo, yo lo puedo hacer solito, estamos viendo que esto es algo que al Señor le detesta y peor aún que nos es pecado a nosotros. En Proverbios 16:15 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Como podemos ver, este pecado es tan detestable a los ojos de Dios que ciertamente quien lo comete no quedará sin castigo. Por eso en esta epístola, el apóstol Santiago nos hace una seria advertencia de los peligros del orgullo. Estos hermanos que reflejan aquí en el versículo que dijeron, ciertamente traficaremos y ganaremos, estos hermanos piensan lograr más para sí mismos de lo que Dios ha logrado, por lo que la exhortación tanto para ellos como para nosotros es contundente.
en el versículo 17 cuando dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, hagamos un estudio de palabras para entender mejor esta conclusión. La palabra bueno en el original es kalos. Está en griego, es la palabra 2570 de Strong y es una clase de bien que inspira a los demás, que motiva a los demás a abrazar aquello que es amable y digno de alabanza. Entonces, al que sabe hacer estas cosas y no las hace, le es pecado. La palabra pecado es amartia, está en griego, es la palabra número 266 de Strong y representa un pecado que puede ser de dos tipos, ya sea por omisión, que es cuando no llevamos a cabo una acción que sí deberíamos hacer, o por comisión, llevar a cabo una acción que no deberíamos, ya sea en pensamiento, en sentimiento, en palabra y en acción. Entonces, fíjense, hermanos, la conducta que nosotros debemos de tener es una conducta buena que motive a otros a seguir nuestra fe, a amar a nuestro Dios, a conocerle más. Y es algo que es digno de alabanza. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces, por no hacerlo, tenemos un pecado en nosotros de omisión. Y peor aún, si hacemos lo malo, sería un pecado de comisión. Hay muchas otras personas que viven haciendo cosas que le desagradan a Dios y ni siquiera piensan en aquello, en ello. Y esta amonestación es para nosotros, su iglesia, su pueblo adquirido, quienes deberíamos ponerle lo bueno al día a día para testimonio del Dios en quien hemos creído. Porque a veces muchas personas dicen, bueno, pero yo soy más bueno que aquel que se la pasa en la iglesia. Bueno, pero él no es un hijo de Dios. Pero nosotros sí lo somos. Estas advertencias, estas amonestaciones nos están siendo dadas a nosotros que somos sus hijos. Nosotros somos quienes debiéramos de con nuestra conducta motivar a las demás personas a tener la misma fe que tenemos nosotros en nuestro Señor, para testimonio del Dios en quien hemos creído. Les voy a leer Mateo 5, 13 al 16, que hace referencia ciertamente a cuál es nuestro papel. Nuestro papel no es el ser el acusador, no es ser el murmurador, no es ser aquel que hace su vida como si no existiera Dios. Nuestro papel, Dios nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, Mateo 5, 13 a 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, seamos el reflejo de la luz admirable de nuestro bendito Padre. Bien, hermanos, así terminamos nuestra clase y vamos a pasar al tiempo de interactuar, ¿verdad? Al tiempo de el material del alumno. Y vamos a iniciar con la pregunta número 1. Y ahora sí, les voy a pedir que participen bastante porque quién sabe qué me está pasando. Creo que me hizo daño el cambio de clima y ahorita ya como que casi ni tengo voz porque se me está cerrando mi garganta, pero pues vamos a ir leyendo las preguntas. Pregunta número 1 dice, ¿por qué crees que no debemos de juzgar a nuestros hermanos? ¿Quién me puede compartir su respuesta? ¿Por qué crees que no debemos de juzgar a nuestros hermanos? Amén, hermana. Gracias, hermano Joaquín.
Yo creo que no debemos de juzgar porque ya leímos la palabra es que nos convertiríamos nosotros en jueces y el único juez es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, claro que sí. Sí, efectivamente, ¿verdad? No es nuestro papel, sino el papel de Él. ¿Cuál sería la actitud correcta que debiéramos de tener? Si vemos que un hermano está, pues, haciendo cosas que no debe, ¿cuál sería la actitud correcta? Una, no juzgar, pero la otra, Corregir. exactamente, animarlo, darle una palabra de ánimo, ¿verdad, hermano? Mira, o de corrección, como dice nuestro hermano Roberto. Eso le podría ayudar al hermano porque lo haría volver al camino, porque a veces poquito a poquito nos vamos separando, nos vamos alejando y cuando vemos ya andamos bien perdidos por allá. Qué bueno es cuando un hermano se acerca a nosotros y nos hace entender. Gracias, hermano. Preguntan, ¿alguien más quiere? Sí, Sí. hermana, no, para agregar 2 versículos, tal vez ahí que Sí, tal vez, ay, ¿verdad? qué bueno, hermano Roberto. Sí, Sí, muchas gracias. ¿por qué crees que no debemos juzgar a nuestros hermanos, verdad? Y esto lo pone a pensar a uno. Bueno, primero en Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga. O sea, Ándale. Dios Padre a nadie juzga, imagínense. Y si no juzga a Él, vamos a juzgar nosotros, menos, tenemos autoridad. Dice, sino que Claro. todo el juicio se lo dio a su Hijo. ¿Ok? Ese es un versículo. Y otro versículo es Mateo 7, del 1 al 2, en donde ahí eso sí nos exhorta, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Muchas gracias, hermano Roberto. Fíjese que este versículo que nos comparte de Mateo 7, 1 al 2, efectivamente, vean la importancia que a uno se le hace fácil decir, ay, ese hermano siempre viene y se duerme, que no, y cuando va uno viendo, ¿verdad? Que en esa misma medida nos va a tocar a nosotros, ahí ya deberíamos de tener un poquito más de consideración. Gracias, hermano Roberto. Hermano Simón y luego la hermana Sandrita, por favor. Hermano Simón, buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, como acaba de decir el hermano Roberto, pues, o sea, hay una cita bíblica que habla de que no podemos juzgar para que no seamos juzgados, pues. La palabra juzgar, trae otro, o sea, cuando uno juzga a otra persona, trae consigo más pecado, pues. Uno de los principales es que cuando tú juzgas, o sea, al cometer murmuraciones, esto conlleva que la persona pueda caer en otra disensión, en afrenta, en contiendas. Hay una cita bíblica muy buena que dice que el que aborrece a su hermano se convierte en homicida, y sabemos que el que es homicida no tiene parte con Dios, no tiene parte en el reino de los cielos. Es muy entendido eso. Filipenses 2:14 dice que haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que tenemos que tener, o sea, cuando nosotros vamos de pronto a llamar la atención, o no llamar la atención, sino hacer alguna ¿alguna exhortación? advertencia a alguien, tenemos que hacerlo como dice Gálatas 6:1, exhortarle, hermano, pero hacerlo con mansedumbre. O sea, es posible hacerlo. O sea, si uno puede decirle a la persona, mira, estás en una situación que estás completamente desagradando a Dios. Sobre todo, estamos hablando de hermano de la fe, porque lo que nosotros podemos hacerlo con hermano de la fe, porque el que lo juzga, el que no es cristiano lo juzga a Dios. Pero hay que saber entender algo también, ¿no? Que si hay una persona que está cometiendo, si fue por sobredicho una falta, nosotros podemos hacerlo con mansedumbre, porque somos espirituales, tenemos que restaurarlo de ese modo. Pero dice la palabra que podemos juzgar, pero no con juicio aparente, sino con juicio justo. Dice una palabra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo veo a alguien que está en fornicación y yo soy un hermano y conozco que está en esa situación y yo no estoy fornicando, yo le puedo decir, mira, hay una cita bíblica que dice no fornicaré porque no entraré al reino de los cielos.
O sea, eso no sería juzgar. O sea, tú simplemente le estás haciendo entender de que la persona está completamente cayendo en un pecado, practicando un pecado que precisamente lo está conduciendo a condenación. Y bueno, y como fíjese que una de las reacciones que tenía estos dos hermanos, Santiago el mayor, Jacobo y Juan, es que ellos eran recios, ellos eran terribles. Fuertes de Jesús lo carácter. llamaba en arameo, le decía Boanerges, o sea, Boanerges, que significa hijo del trueno. Y fíjate que Juan es uno de que habla el amor. Fue el encargado de precisamente de hablar del amor hacia las personas. ¿Hacia dónde lo llevó Jesús para que fuera convertido, transformado, restaurado, hasta que fuera el profeta, el apóstol, para que hablara de precisamente lo que Dios le internó en su corazón, que fue el amor? Amén. Muchas gracias, hermano. Y fíjese que esto que usted nos dice sí es muy, muy importante. Si nosotros vamos a animar a un hermano, a exhortarlo, ¿verdad? Es importante que lo haga uno en amor, que lo haga uno en amor, que lo haga uno bíblicamente y que bañe esa intención de oración. Gracias, hermano Simón. Hermana Sandrita, por favor. Hermana, conforme a lo que usted estaba diciendo ahí, fíjese, hermana, yo le usaría el versículo de primera epístola de San Juan, versículo 2:1, hermana, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenéis para con el Padre, que es Jesucristo el justo. ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque yo cuando pronuncio el evangelio en la iglesia, muchos me dicen: ay, es que usted no sabe cómo. Mira, les uso este versículo y les hago ver, ¿sabes qué? Yo no soy quien para juzgarte. El Señor ha dejado su palabra y nos pide que le cumplamos. Entonces, por fe tenemos que dar ese paso de fe y obedecer lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, ¿verdad? Dejarnos dirigir por Él. Yo no te puedo juzgar, no te digo está bien, está mal lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero sí decirle que tenemos un Dios justo que es el que nos va a juzgar allá. Y a la congregación y a quien sea le pueden estar mintiendo, pero Dios sabe bien cómo lleva las cuentas con Él. Claro, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, hermana, y qué bonito, de esa forma tan amorosa, como nos dice: hijitos míos, no pequéis, ¿verdad? Y este pecado tan abominable a los ojos de Dios, que es la murmuración. ¿Alguien más que nos quiera compartir su respuesta? Bueno, entonces vamos a la pregunta número 2. Dice: ¿alguna vez te viste en medio de la murmuración sobre otros hermanos o tú mismo fuiste parte de ella? Esta pregunta se refiere a: ¿fuiste o participaste en una murmuración o tú estuviste en medio que otros decían de ti? Alguien que nos comparta. Gracias, sí, hermana, hermano. para contar algo, sí, bueno, muy duro, porque eso definitivamente apaga el espíritu y eso el enemigo lo que hace es, pues, ¿cómo se llama? Permitir eso para que uno mismo, pues, que el espíritu se le apague. Bueno, quiero contarles que bueno, hubo un problema aquí con un pastor muy conocido en Costa Rica. Y resulta que alguien en la iglesia, en la congregación, dijo, el pastor, si no me equivoco, dijo: hay que orar por el hermano, lógico, es un hermano que es pastor, y sea lo que sea, se saca el testimonio y muchas cosas, y lo estaban envolviendo en unas cosas tan horribles, vieras qué cosa más horrible, ¿verdad? Que monetario, y entonces, pues, hay a orar no solo por esa persona, sino orar por el cuerpo de Cristo y por todo, porque el testimonio y lo que hacen es otras sectas es gozarse y decir: esa gente no sirve, esa gente, y generalizan, ¿verdad? Pues resulta que estábamos haciendo la oración, yo me encargaba de hacer la oración, y en un grupo familiar, digo yo: bueno, vamos a orar por el pastor tal, ¿verdad? Para no decir el nombre, y resulta pues que después me di cuenta que estuvieron pues murmurando de que para qué yo oraba por ese pastor, habiendo por tantas cosas que orar. Bueno, vea qué cosa más dura, ¿verdad? Eso no sé, me sentí, digo, ¿será que estoy haciendo las cosas mal o qué? Bueno, a veces como que ponen las cosas entre duda, ¿verdad? Ok, eso fue una vez. Otra, en un grupo familiar también, pues no éramos como muy buenos cantantes, ¿verdad? Todos los que habíamos, y no había quien dirigiera, entonces estaba saliendo el hermano Jesús Adrián Romero, y unas canciones nuevas,
bonitas y llenaban. Entonces, pues yo me llevaba mi grabadorceta con el disquito, ¿verdad? Entonces lo poníamos y ahí cantábamos como dos himnos, no sé lo muy largo, ¿verdad? Pero, ok, entonces que no, ya, otra murmuración. Y dice, pues este hermano que no tiene el Espíritu Santo, que lo guíe, que le enseñe, que le diga qué es lo que tiene que hacer. Tiene que ser original. ¿Para qué tiene que estar cantando? Bueno, vea qué cosa más dura. Y eso llegó a mis oídos. Y ahí dije yo, no, mejor no vuelvo a hacer nada. Vea qué cosa, qué tremendo. O sea, uno como que entra en rebeldía. El enemigo, o sea, como que le tocan, del mal le duele a uno, ¿verdad? Lo que es la murmuración, ¿verdad? No sabe uno el daño que está cometiendo. Pues resulta que bendito sea Dios, porque el pastor, el domingo llegó y habló y dijo, hermanos, usen la cabecita, hagan, hay grupos familiares que parecen más bien como un velorio, lleven una grabadora, que es tremendo lo que es Dios, ¿verdad? Lleven una grabadorcita y pongan musiquita y que canten ahí, bueno, y gloria a Dios, ¿verdad? Y después dijo, en el otro culto dijo, el de la tarde dice, vea, hermanos, no se les olvide hablar por el pastor, y dijo el nombre, y ahí estaba la persona que yo creo que fue la que... Bueno, gloria a Dios, entonces me sentí tranquilo, pero sí duré como una semana con esa cosa y qué duro, hermanos, el daño que hacemos. Sí, hermano Roberto, muchas gracias. Fíjese que efectivamente aquí se vio cumplida, ¿verdad? Cómo quedaron aquellos hermanos avergonzados porque sin que el pastor lo supiera, pues él empezó a apoyar las actividades que había hecho usted en cuanto a la alabanza y a la oración. Gracias, hermano. ¿Alguien más que guste compartir? Hermana Sandrita. Yo me vi, es que, mire, que a mí de toda me ha pasado, hermano. Yo les digo que si por las cosas que me han pasado en la iglesia ya me hubiera retirado no menos de unas 9 veces, hermana. Porque hay veces que es bien tremendo, hermana. Fíjate que yo soy bien amiga con todo mundo, o sea, yo no ando viendo que porque este es hombre no le voy a hablar o tiene que haber alguien a la par mía para yo poderle hablar. Y resulta que había un hermano ahí en la iglesia que vendía huevos. Y como yo tengo un pequeño comedor, yo le compraba huevos. El día domingo él llevaba huevos y me decía, hermana, ¿va a querer? Sí. Ahí deja mi carro en tal parte. Le digo yo, métame tantos cartones y ya le pagaba yo y ya, ¿verdad? Bueno, resulta que un día, por lo general en el ratito del saludo, yo me acercaba a él y le decía, hermano, ahí me deja tantos cartones y le pagaba el producto y me iba yo para mi actividad, porque por lo general yo me iba a clases. Entonces, una hermana, le dijo a la esposa, hermana, le dijo, ¿y por qué permite que la hermana Sandra se le acerque a su esposo? Le dijo, no, mira que ella es viuda, le dijo, mira qué tremendo. Mire, es aquello de que me tenían como marcada de que yo no me podía acercar a ningún hombre, a nadie. Y cuando me dijo el hermano, fíjese, hermana, me dijo que esto y esto pasó, me dice, ahí me agarraron los líderes, me dijeron de que por qué usted me hablaba. Y usted, hermano, no tuvo boca para decirle que usted me vende huevos y que usted con su esposa llegan a mi casa y a mi negocio. Pues sí, hermana, porque uno hay que decir la verdad, ¿no le parece? Mire, me molestó tanto que, ay, Señor, dame paciencia, dije yo, ¿verdad? Porque qué tremendo que le anden levantando falsos a uno y ellos también que no tienen aquello de como quien dice, ¿verdad? Las cosas bien puestas como para afrontar y decir, no, miren, tal y tal cosa, ¿verdad? Y aclarar en el momento. No que se dejó intimidar por los hermanos, que como que él también no miraba correcto que yo le hablara. Imagínense, bien tremendo, hermana. Eso desanima, pero como dije yo, bueno, pero como yo no voy siguiendo a estos lengones, dije yo voy siguiendo a Dios, yo voy a seguir ahí, el Señor me ha llevado por algo. Y ahí estoy, hermana, ya tengo 12 años de estar ahí en la iglesia. Pues eso es el gozo que tiene uno de estar firmemente sujeto de la mano de Dios, porque pues sí, son cosas, como dijo el hermano Roberto, y usted lo confirma, hermana, que sí, la verdad pues nos simbran, nos mortifican, porque dice uno, bueno, ¿cómo es posible que se atrevan a pensar semejantes cosas? Fíjense que cuando yo conocí del Señor, pues a mí me compartió un hermano varón, pero ni me compartió, sino que él era como muy, él me llevaba medicamentos a mí, y pues por esa relación yo entendí que él era cristiano, porque él me dijo que era cristiano. Entonces, cuando yo ya fui al estudio bíblico en las noches, que era el día miércoles, al terminar había bizcochitos y había cafecito. Entonces yo no conocía a nadie, nomás a él.
pero este hombre era, yo estaba casada y él estaba recién divorciado. Entonces, pues yo me acercaba, yo ni sabía bien cómo eran las cosas de la iglesia, porque acababa de conocer del Señor apenas y 2, 3 veces había ido yo al estudio. Entonces a él se le hacía fácil acercarme el café y un bizcocho. Y pues yo, pues si me lo estaba dando, ¿verdad? Igual nos fueron a traer por allá, a él lo llevaron los líderes varones y conmigo fueron las mujeres y me dijeron que no era correcto que él me llevara el café porque él era divorciado y yo casada. Y y que no era correcto que yo platicara con él porque me llevaba el café, pues nos quedábamos platicando, si no conocía yo a nadie. Y pues sí, como dice, son cosas que dice uno, ay, ahora, ya nos están aquí. Ay, no, dice uno, qué barbaridad. Pero bueno, así pasa. Y bueno, eso le va uno enseñando, ¿verdad? Que debe uno de estar con la mirada fija en Dios, porque pues nosotros somos imperfectos, pero Él es perfecto. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? ¿Nadie? Aló, aló. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, a ver, adelante, hermano. Bueno, mire, hermana, en la viña del Señor hay de todo, mira, de eso no va a faltar nunca. La verdadera, yo pienso que la verdadera presencia o manifestación de un hermano de la fe es demostrar, o sea, qué tan cristiano es. Y una de las demostraciones es que tiene que tener coinonía con el hermano. O sea, tiene que tener común unión. O sea, no puede estar apartado, no puede estar echado a un lado. O sea, las murmuraciones siempre van a haber Como que se le corta, hermano. Son cosas que pasan, pero tenemos que entender que, o sea, fíjate que a mí me pasó una situación en una oportunidad. Yo estaba buscando cuando yo estaba pasando por un llamado de dolor, estaba buscando una asesoría espiritual. Yo era católico y comencé a escuchar las prédicas de una pastora en la radio que tenía una emisora, y fui hasta allá y fui a su iglesia, participé en ayuno y todo. Yo estuve con ellos como 2 meses. Y bueno, eso me fue sanando, en verdad, fui buscando de Dios. Yo era católico y me fui convirtiendo a cristiano. Y le pedí una cita o sea, necesitaba una asesoría con la pastora. Me dice la hermana, mire, no, pero no puede ser con la pastora, tiene que ser con el pastor. Yo le digo, bueno, pero yo no entendía, ¿no? Me dice, no, porque esas son las reglas de la iglesia. Pero es que yo el pastor no lo conozco. O sea, yo he visto a la pastora que es la que predica, que es la que el pastor apenas, o sea, yo le iba a decir la verdad, o sea, no quise decir la verdad, mira, el pastor a mí no me, o sea, yo no les veo, o sea, de pastor no le veo porque el pastor no tiene, o sea, no tiene esa unción, ese llamado, o sea, yo no lo veo. Yo le dije así a la hermana, una de las hermanas que estaba allí. Mientras que la pastora, todo el mundo siempre se le acercaba a ella. Pero bueno, era una norma de la iglesia que no se podía. Pero a mí me parece que a veces eso es como muy, o sea, yo no sé si eso es institución, pero que un hermano no puede hablar con la pastora o una hermana no puede hablar con el pastor, está completamente colocado, porque está la tentación que Satanás va a estar allí, que pueden aparecer los espíritus de la lascivia y todo lo demás. Hermano, yo siempre digo, pero si la persona que tiene el Espíritu de Dios no puede estar pensando en eso. La persona donde obra Dios en su corazón no puede estar pensando. O sea, Satanás siempre va a estar tentando. Y ahí es donde se mide, en verdad, las verdaderas pruebas por las cuales nosotros vamos a ir pasando. Pero bueno, son normas de la iglesia. Yo lo vi así, no insistí. Y yo vi entonces que no era posible. Y después empecé a ver otras cosas que eran desagradables, y yo me fui de esa iglesia. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que muchas veces tenemos un sentido ególatra. El sentido egocentrista que tiene el ser humano, que viene por el pecado que muere en nosotros, por la caída del hombre en el huerto del Edén, hermano, siempre nos ha llevado a eso. Fíjate que Romanos 16, Pablo nos exhorta, señores, cuando yo voy a saludar a otro, lo hagamos con ósculo santo. Siempre yo se lo he dicho a la iglesia, con un beso en la mejilla, con un abrazo.
ahora que no estamos en pandemia, porque ahora todavía tomamos en consideración la pandemia y todavía damos la mano así, se nos pone la mano así como de dinosaurio, así cortica, que no nos alcanza ni siquiera para mover y llevarla hasta el otro. Hay personas así. O sea, la pastora dice, salúdese antes de irse, y mira, y hay personas que le cuesta saludar. Entonces yo le digo, ¿qué clase de amor profesa en esta persona? Dicen conocer a Dios, pero si la palabra dice que si tú no amas a tu hermano, no conoces a Dios, porque Dios es amor. Entonces a veces no entendemos el sentido de la palabra cuando está revelada en la Biblia, y nosotros tenemos que hacerla, iluminarla a través de esa invocación y puesta en práctica. En ese sentido, nosotros a veces no somos obedientes a la palabra, y siempre estamos con ese egocentrismo que está en nosotros. Y eso nosotros tenemos que seguir orando por nosotros y por el hermano, por supuesto, para que nosotros podamos permitirnos en verdad llegar, como dice la palabra, hermano, con comunión con el otro hermano, para poder demostrar que somos verdaderos cristianos. Amén. Hermana Rosy. Hermana Rosy, ¿nos escucha? Ay, ¿qué cree, hermano Roberto? Yo no sé a qué hora se apagó el micrófono. Voy a empezar la clase otra vez. Ay, no es cierto. No, hermanita, es que así, bueno, con el amor en Cristo, como dicen. No, es que hay unos hermanos que tienen el micrófono abierto, entonces escuchan algunos ruidos y hey, entonces tal vez si todos los cerramos y nada más abrirlo cuando vamos a hablar, pues tal vez sería mejor. Y fíjese, hermano, todos lo tienen abierto y yo lo tengo apagado. Qué mal. Bueno, gracias, hermano Simón. Le decía que qué bonito destacar esa hermandad que debe de haber, ¿verdad? Ese amor que debe de haber entre los hermanos y no estar pues poniéndonos más trabas, porque pues sí se hace es una situación muy dolorosa la que vive uno cuando está en medio de la murmuración. Bueno, la pregunta número 3 dice, ¿de qué manera afecta la murmuración a la comunidad en la iglesia? ¿Cómo afecta la comunión entre los hermanos este tipo de pecado, la murmuración? Si alguien quiere responder esta pregunta, ¿de qué manera afecta la murmuración en la comunidad de la iglesia? Bueno, yo de mi parte, yo considero que, bueno, que es algo muy, ¿cómo se llama? Muy delicado, porque, o sea, se empieza con la murmuración y la verdad es que eso se convierte en chisme, porque pasa de uno, de boca en boca, y ese es el problema, ¿verdad? Tengo 2 versículos aquí que encontré. Eso. Y ¿cómo se llama? Proverbios, capítulo 20, versículo 19, en donde dice, el que anda en chismes, descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. O sea, no hay que andar con ellos definitivamente, porque eso se convierte en chisme y ahí va uno a pecar también igual que los otros. Y el otro es Éxodo 16:8. Éxodo 16:8 dice así, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan para saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, dice. ¿Por qué nosotros? Dice Moisés. ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, dice, sino contra Jehová. Y eso es lo bueno para de los hermanos y todos. O sea, cuando hablamos de un pastor o hablamos de una persona que es instrumento de Dios, no estamos hablando de la persona, estamos hablando del Señor. Así es. Y fíjese, hermano, qué bonito esto que nos comparte, porque si estás escuchando un chisme, la indicación es apártate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jehová oye y nosotros ahí metidotes. Fíjense que lamentablemente yo fui testigo de una murmuración así muy feita de un pastor, que el pastor era un hombre joven, era soltero y tenía a su novia. Entonces había una persona en la iglesia donde yo estuve que siempre a los pastores los llevaba a comer a su casa. Entonces en esa ocasión salimos del estudio y ella los invitó a cenar, pero se hizo noche. Y pues el pastor vivía alejado de ese lugar y también iba con la novia. Entonces le dijo, quédense a dormir, ¿para qué se van?
Y después se soltó una murmuración de que el pastor había tenido una actitud inadecuada con su novia. ¿Y en qué terminó? Pues terminó en que la iglesia se dividió, el pastor se tuvo que retirar y al final no fue más que murmuración, porque pues no había sido eso. Entonces imagínense hasta dónde llega, como dice el hermano Roberto, a lastimar a una iglesia la murmuración, y como estábamos comentando, pues el enemigo no pierde oportunidad, él está pendiente. Así es. Él es el único que gana, hermana, en eso. ¿Mande usted? Que el enemigo es el que gana en eso. Las murmuraciones, nada vale. Así es. Sí, él es el que sale, pero victorioso ahí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿alguna vez hiciste algo importante sin consultar primero a Dios y cómo resultó? Alguien que conteste esta pregunta es la número 4. ¿Alguna vez hiciste algo importante sin consultar a Dios y cómo resultó? Sin tomar en cuenta a Dios en nuestros planes. El hermano Eder parece como que va a hablar porque tiene el micrófono abierto, hermana. Sí, a ver, hermano Eder, compártanos su respuesta. Ider, perdón. ¿Alguna vez hicimos algo importante sin consultar primero a Dios y cómo resultó? No, fue que se le abrió, creo. Buenas noches, sí. Buenas noches, hermano. No, bueno, sí, bueno, para testificar algo también en relación a esto, que a veces sí, a veces hacemos muchas, en mi caso, a veces cosas que nos dejamos llevar por la vista o por las cosas que se ven, ¿no? Y no, o sea, para nuestra opinión está todo muy bien y no consultamos a Dios, pero a veces cuando transcurre el tiempo decimos, no estuvo bien, no debí hacer esto, no debí moverme, no debí quedarme donde estaba. Y eso a veces transcurre cuando no consultamos a Dios, ¿no? Y a veces a la ligera actuamos y las consecuencias a veces nos vienen fuerte. Así es. Así es, por no ponerlo primero a él, tenemos que después andar arreglando las consecuencias, ¿verdad? ¿Alguien más que desee comentarnos su respuesta? Bueno, vamos a la pregunta número 5 que dice, ¿por qué crees que el pasaje dice que nuestra vida es como la neblina? ¿Qué nos dice esa referencia? Sí, hermana, bueno, lo que conocemos de la neblina es que la neblina está por un tiempo, ¿verdad? Y desaparece por completo de un momento a otro. Así es la vida. Estamos y la muerte llega en cualquier momento y desaparecemos del mapa, ¿verdad? Cuando se dan cuenta ya no está uno aquí. Sí, lo fugaz, ¿verdad? De la neblina. La pregunta número 6 dice, al pensar en fugaz de nuestra vida, ¿qué lugar ocupan tus preocupaciones? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? O sea, nosotros entendemos que la vida pues pasa rápido, y dice uno, no sé ni en qué momento cumplí tanto año, y pues se va rápido. ¿Qué lugar ocupan las preocupaciones en eso? ¿Qué importancia debemos de darle a las preocupaciones? Yo creo, hermana, que la medicina está en Filipenses 1:21, ¿verdad? A ver, eso, hermano. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es. Claro que sí, esa es la prioridad máxima. Nuestras preocupaciones, pues, ¿qué más pueden tener si nos espera un futuro glorioso, verdad? Junto a nuestro Señor. Gracias, hermano Roberto. ¿Cuál es la perspectiva que como hijos de Dios debemos tener sobre el futuro?
¿cómo sería nuestra mirada? ¿De qué manera debemos de ver nosotros el futuro? Fíjense, ustedes saben que yo soy médico. El día de hoy estaba viendo a un paciente. El pacientito me lo llevaron, tiene 9 añitos. Y estaba diciendo que él le preocupa mucho, pero le preocupa mucho todo. Él vive muy preocupado por el, que por su escuela, que por las clases que toma después de la escuela. Y yo le decía, pero es que eres muy pequeño para estar preocupándote por ese tipo de cosas. Ahorita tú deberías de estar disfrutando de este tiempo que tienes, porque es un tiempo de verdad precioso, sin preocupaciones. Quienes debieran estar preocupados por tu futuro es tu papá. Y entonces yo me puse a pensar que nosotros también como hijos de Dios, a veces estamos preocupados por un montón de cosas cuando debiéramos de estar confiados en que nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro proyecto está encargado de todo. Entonces, ¿cuáles debemos de tener sobre? Nos faltan 2 preguntas más. Hermana, yo creo que ahí ahí cabe lo que, al menos yo me agarro de esa, Filipenses 4:7, donde dice, por nada estéis afanosos, dice, si no son conocidas tus peticiones delante de Dios con toda acción de gracia, ¿verdad? Yo honestamente, hermana, yo de esas promesas me agarro de Josué 1:9, 1:8, y digo, bueno, Señor, yo aquí estoy, soy tu hija y pongo mi día en tus manos. Y así es que por muchos compromisos que tengo, muchas situaciones, yo igual me levanto con el mismo ánimo, con la misma oración, poniéndole las cosas a Dios. Y como dice el Señor, por nada estéis afanosos, no voy a ganar nada con hacer un montón de cosas. A veces a mí, fíjense, yo tengo con mi pequeño negocio, hermana. A mí me dice, mira, Sandra, me dice, ¿y no crees que si haces más comida y de qué me sirve hacerle? Digo yo, el montón, si no se vende. Entonces, yo no me voy a afanar o andar buscando clientes extra, les digo yo. Si Dios sabe de lo que tengo necesidad, les digo yo. Yo de Él dependo, les digo yo. Y así, hay un cliente me dice, usted va a quedar ni ganas de venir a trabajar, le dan, me dice. ¿Cómo no? Si con ganas vengo, le digo yo, pero que gano con ponerme a hacer un montón de cosas solo porque me vean que tengo, le digo yo. Si no voy a traer más clientes, Dios manda los que Él quiere mandar, le digo yo. Claro. Y así, hermano. Pues qué bonito, qué bonitas estas promesas que Dios nos da de su cuidado, de su protección. Y en esas, como bien dices, debemos descansar porque es el tesoro que Dios nos da. Es ahí la importancia de estar leyendo la Biblia, de memorizar versículos, para en esos momentos de angustia tener con qué responder, sino cómo, ¿verdad? Vamos a la pregunta número 9, que dice, ¿cómo es vista la soberbia a los ojos de Dios? ¿Cómo ve la soberbia? ¿Qué le parece a él? Alguien que nos responda a esa pregunta. Dice, ¿cómo es vista la soberbia a los ojos de Dios? Bueno, hermana, yo considero que de mala manera, porque es un mal que aborrece Dios. ¿Ya? Y si tenemos soberbia, no somos temerosos de Él. Eso lo dice Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice el Señor. Así es algo que, como bien dice el hermano Roberto, lo aborrece y es algo abominable a sus ojos. Pues es algo, pero súper, súper feísimo. Y finalmente, ¿qué dice el versículo 17? El versículo 17 al que hace referencia es Santiago 4:17, que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué te dice este versículo 17? Es nuestra última pregunta. Hermana, bueno, sí, como no contestaba nadie, sino que alguien agregue más algo, ¿verdad? Después, sí, bueno, hoy, hace un rato que estaba viendo esto, no sé, aprendí algo nuevo, hermana, y no sé, y me llamó, me impactó. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hacer lo bueno, o sea, ¿qué es hacer lo bueno? Nosotros como cristianos sabemos que hacer lo bueno, hay que orar, porque eso es bueno.
¿verdad? Debemos de visitar a las viudas, Sí. porque eso es bueno, es la verdadera religión. Visitar a los huérfanos en sus tribulaciones. También guardarnos sin pecado del mundo. Todas esas cosas son buenas. Llevar a cabo la gran comisión que nos dijo el Señor, porque ese es un mandato, y evangelizar, dar la palabra, y hacer volver a aquellas personas que se han ido al mundo, volverlos otra vez al reino de los cielos, o sea, volverlos otra vez al cristianismo, que lleguen a la congregación. Todo eso es bueno. Sí, hermana, entonces si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo lo bueno y sabemos que es bueno. Entonces, mira que eso sí me impactó bastante, porque como que me dijo algo así, bueno, ahí, ¿qué estás haciendo? Es una pregunta que se tiene que hacer uno. Es eso que usted dijo, hermano, mire, lo resumió tan bonito, porque efectivamente orar, visitar a los huérfanos, compartir el evangelio, hacer volver al hermano del mal camino, eso es lo bueno. Pero si no lo hacemos, es un pecado por omisión. O sea, estamos pecando y como dice usted, hermano, ¿qué estoy haciendo? Sí, muy buena reflexión. Gracias, hermano Roberto. Hermana Sandrita Alas. Y es, hermana, que en mi caso, yo me hice esa pregunta también. Acuérdese que el Señor nos ha enseñado, nos ha dado dones y talentos. Y si nosotros sabemos hacer las cosas y podemos enseñarle a alguien y no lo hacemos por egoísmo, es pecado, hermano. Claro yo digo, si yo no pronuncio el evangelio, no hablo de Dios, no hablo de sus maravillas, de lo que ha hecho en mi vida, digo yo, me lo va a reclamar el Señor porque soy tan hablantina, hermana. Imagínese, y si no hablara con las personas, me va a decir el Señor, ¿y para qué te di tanta habilidad para hablar, verdad? Entonces, ahí estoy. Fíjense que un fruto que, bueno, varios frutos que han llegado a la iglesia. Un día me lo atendió una hermana que yo no estaba en la iglesia, llegó cuando yo ya me había venido. Y entonces me dice la hermana, le digo, hermana, habló con la hermana tal. Sí, pero me dice, pero hermana, ella ya es cristiana, me dice. Y justo lo que dice el hermano ahorita, ¿verdad? El hermano Roberto. Yo comparto el evangelio en la entrada de la iglesia, hermana. Ahí yo me voy a encontrar con un montón de gente que ya es cristiana, pero se han ido al mundo por A o B motivo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Animarlos a llegar a la iglesia. Claro. Animarlos, cuidarlos. Y ahí están en la iglesia, hermano. Porque a eso nos ha mandado el Señor, a motivarlos a seguir adelante. Miren las cartas de Gálatas, Filipenses y todo eso. ¿Qué hace Pablo? Motivar a las iglesias a seguir adelante. Agradece el amor que les tiene a ellos y se preocupa porque siga ese amor, que siga creciendo, que sigan creyendo en lo que Él les enseñó. No, hombre, y qué bonito es cuando una persona que vuelve a la iglesia, yo, gracias a Dios, ¿verdad? Yo nunca me he alejado, pero debe de ser muy hermoso que te reciban diciéndote, hermano, qué bueno que estás aquí, me da gusto que estés aquí, qué cosa maravillosa, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, hermanos, gracias a todos los que participaron de verdad y a los que estuvieron en esta clase también, les agradezco mucho su atención y su paciencia, ¿verdad? Y vamos hermana, a perdón, terminar hermana, perdón, el hermano Simón no tiene la manita levantada, ¿no. creo que desde su última participación quedó ahí la manita. Ah, vi que la manita se lo No, quería decir algo. Ay, perdón, hermano, yo creí que ahí tenía la manita, discúlpeme. Fíjese que o sea, muchas personas que conocen esta cita bíblica lo citan como un pecado oculto, de que sabiendo, conociendo que podemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Y es verdad que mucha gente no lo entiende, ¿verdad? Y no lo considera, porque como no son pecados, no está en la ley, no puede, entonces, y la gente piensa que los pecados en verdad los que debemos de cumplir son los que están en la ley, los graves, no matar, no robar, pero hay tantas cosas que la palabra te dice que tienes que obedecer todo. Y fíjate que Pablo decía, que él decía que él hacía él no hacía lo bueno que quería hacer y hacía lo malo que no quería hacer. O sea, era porque es precisamente lo que decía él, el pecado que mora en el ser humano. No, o sea, esa iniquidad con la cual nosotros venimos contaminados, venimos codificados desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es cierto. Fíjese, a veces yo tenía
o sea, tengo ciertas dudas en cuanto a veces caemos en murmuraciones porque es que la misma iglesia lo permite. Yo he estado en tuve una iglesia donde yo sentí que yo falté por 3, 4 semanas, me enfermé. Y usted cree que, o sea, nadie de la iglesia me llamó, ni la pastora ni el pastor para saber de mí. Yo dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Y yo comencé, yo decía, bueno, aquí está pasando algo. Yo creo que, y decía Dios en todo mí, ¿será que Satanás me está colocando estas ideas en la cabeza? Pero decía, yo creo que yo no soy de este redil, porque si la hermana que me invitó una vez a participar en esa iglesia me ha llamado, yo después se lo dije, ahí se lo dije porque yo fui a su casa. ¿Cómo puedo yo pensar entonces que yo participe, que yo quedo en esta iglesia? Y después me di cuenta que cuando yo estuve ausente por mi enfermedad, habían 2 hermanos que se habían ido de la iglesia, 2 salmistas que estaban allí. Yo no estoy en esa iglesia porque yo vivía lejos, yo no participaba en servicio allí, pero 2 salmistas que estaban pegados. Y yo decía, o sea, ¿por qué ocurre eso? Entonces, y uno se da cuenta por la murmuración de los demás. Por eso que yo digo que la misma murmuración se produce porque la misma iglesia lo produce, porque el pastor está en derecho a decir, mira, este hermano no participa allá, no pertenece al servicio de la iglesia, y si quiere dar los motivos los dé, si no, simplemente haga el anuncio. Y así pasó en estos días en la iglesia donde me congrego, que yo estoy llamando a una hermana, le digo, hermana, no la vi, tengo 2 domingos que no la veo. Me dice, no, yo no voy más a esa iglesia. ¿Cómo que no va más a esa iglesia? Y entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y los pastores no informan nada, no dicen nada, entonces uno cae involuntariamente en decir, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no hay comunicación? Entonces a veces decimos, bueno, queremos hacer cosas buenas, pero a veces, o sea, participamos y inconscientemente caemos en ese tipo de participación que no es lícito, pues. Pero eso sí es cierto, lo que dice el hermano Roberto, pues. Eso no solamente orar uno por los otros, sino participar. Fíjate que a veces no hacemos las cosas que dice la Biblia. Dice que la verdadera iglesia, dice, es aquella que visita a los enfermos, que atiende a las viudas, a los huérfanos, a quien necesitado. Una vez me llegó un señor que tiene un negocio. Yo vivo cerca de la Facultad de Medicina, la maternidad, y ahí hay unos kioscos que, bueno, ya los quitaron, por cierto, porque estaban violando la ley. Y yo le llevo los comidas a ellos, a los animales, todos los días. Ahorita termina el estudio, me voy a llevarle comida. Me dice uno, me acerca y me dice, ¿por qué tú le das comida a los animales? Yo le respondo con una pregunta, ¿por qué no debía de darle? Le dije yo. No, ¿por qué? Yo digo, bueno, te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo que a lo mejor tú no vas a entender, porque yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra dice, hay un versículo de David que dice, que todo lo que tiene ser humano bueno no es de él. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del cielo, del Padre de las luces, en donde no hay mudanza ni sombra de variación. Así es. ¿Sabe qué significa eso? Que lo poquito bueno que tiene el hombre, Dios se lo pone en su corazón. Cuando tienen el amor de Dios dentro. Por eso que yo les doy comida a estos animales, porque son indefensos, son inofensivos, tienen hambre, son seres vivos y padecen, tienen órganos y sienten hambre también. Y no hay nadie que se compadezca de ellos. Así como le doy al indigente que está allá, cuando le doy un pan a aquel, le traigo una arepa a aquel, le traigo un platico a este. Así soy yo. Pero si tú no lo haces, bueno, yo no puedo decir nada, no te voy a jugar por eso. Simplemente Dios pone en el corazón de cada persona lo que Él determina que puede hacer con esa persona. Claro. Pues muchas gracias, hermano. Fíjese qué bonito cierre dimos a la clase con su participación. Gracias, hermano. Flor, si me haces favor de dirigirnos en oración para terminar la clase. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más que hemos estado aquí reunidos. Gracias a tu misericordia hemos aprendido un poco más de tu palabra. Tú vienes añadiendo conocimiento a nuestras vidas. Ayúdanos a que escribamos estas palabras en las tablas de nuestro corazón y que esta palabra nos ayude a accionar de una manera correcta, que te agrade a ti, Dios mío. Cada día nos enseñas más a que refrenemos nuestra lengua y a que no seamos jueces de nuestros hermanos. Ahora vamos a hacer nuestras siguientes actividades. Quédate con nosotros y danos un feliz descanso. Amén. Amén.
Pues buenas noches, hermanitos, bendiciones, que Dios me los cuide mucho y nos vemos la próxima semana si nos presta Dios vida, porque vamos a ver la clase número 12 que dice vivir acumulando tesoros en el cielo. Esa va a ser nuestra próxima clase. Gracias, hermano Nicolás, gracias, hermano Roberto, hermano César, adiós, hermano Evaristo. Gracias, hermana. Gracias a todos, Bye, Nicolás. bye. Un abrazo y bendiciones a todos, hermanos.